Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Quiero invitarles a que oremos, hermanos. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por permitirnos estar en esta mañana siendo enseñados, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Padre, que todo lo que hagamos sea para gloria tuya, para honra de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. 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 Amados hermanos, algunos de nosotros hemos crecido en nuestra vida cristiana siendo enseñados de una forma mala, con una mala teología en cuanto al concepto de la llenura del Espíritu Santo. Reconozco, hermanos, que yo me identifico con ese grupo de personas que ha sido afectada por esta mala teología sobre el concepto de la llenura del Espíritu Santo. Tanto así, hermanos, que en cierta ocasión una señora que estaba en un culto repentinamente empezó a brincar y empezó a dar gritos tremendos, y inmediatamente un hombre se me acerca y me dice: hermano, ¿usted conoce a esa mujer que está brincando y que está gritando ahí? Y yo le dije: no la conozco, pero él me dijo: esa es mi mujer, y no sabe cuán preocupado estoy, porque siempre que le pega eso, llega con un carácter insoportable a la casa, no me da cena, ni me deja dormir con ella. Hermanos, ¿se le puede llamar a esas reacciones llenura del Espíritu Santo? Hay muchos que sí creen, como yo lo creí por mucho tiempo, pero ¿qué dice la Escritura realmente en cuanto a ese tema? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios? En el capítulo 5, versículo 15, y quiero invitarle, hermano, para que vayamos allí. Efesios capítulo 5, en el versículo 15, y vamos a leer hasta el verso 21. Dice así la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En este pasaje, Cristo nos enseña 5 mandatos importantes sobre la vida cristiana, para que los cristianos vivamos sabiamente. En este pasaje, Cristo nos enseña 5 mandatos importantes sobre la vida cristiana, para que los cristianos vivamos sabiamente. Si ustedes recuerdan, hermanos, el martes de la semana pasada vimos 2 de estos mandatos. El primero que vimos es que el cristiano debe poner atención en la manera en la que está viviendo. Y vimos una manera negativa de vivir. El cristiano no debe vivir de la misma manera en la que viven los incrédulos. Pero también vimos 2 maneras positivas de vivir. El cristiano debe vivir como hijo de Dios, y la segunda manera positiva de vivir es que el cristiano debe vivir sacándole provecho a cada oportunidad en la vida para honrar a Cristo. También vimos el segundo mandato. Recuerdan, hermanos, el cristiano no debe ser insensato en cuanto a la voluntad de Dios. Estos fueron los primeros 2 mandatos. Pero también vimos, hermano, el día jueves de la semana pasada, vimos el tercer y cuarto mandato. El tercer mandato que vimos, no sé si se acuerdan, hermanos, el cristiano debe comprender cuál es la voluntad de Dios. Pero también vimos el cuarto mandato: el cristiano no debe ser controlado por el vino. Pero hoy, hermanos, hoy veremos el quinto y último mandato, habiéndole hecho las correcciones de la evaluación anterior. El quinto mandato que veremos hoy es que el cristiano debe vivir siendo controlado divinamente.
Y para desarrollar este mandato veremos 3 características de un creyente que está siendo controlado divinamente. La primera característica que veremos en desarrollo con este mandato es que el creyente que es controlado divinamente está constantemente alabando a Dios. Verso 19, ahí lo podemos ver. Pero también la segunda característica de un creyente que está siendo controlado divinamente es que tiene un corazón agradecido, el versículo 20. Y la tercera característica que veremos de un creyente que está siendo controlado divinamente es que constantemente vive en sumisión mutua. Lo vemos en el versículo 21. Necesitamos, hermanos, entender por qué el apóstol Pablo da este mandato a los hermanos de la iglesia que están en Éfeso. Pero para ello necesitamos volver ahí al versículo 18, que es donde vamos a desarrollar, hermano, nuestro mensaje en esta hora. Vamos a desarrollar nuestro sermón en la segunda parte de ese versículo, pero por cuestiones obligatorias siempre vamos a referirnos a la primera parte en ocasiones. Dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. La manera en que podemos entender, hermano, por qué el apóstol Pablo da este mandato a los hermanos es porque él quiere mostrar un contraste entre el vino, entre la embriaguez que produce el vino y el Espíritu Santo. Tiene un trasfondo religioso. La embriaguez, hermanos, era un método usado en las religiones paganas para inducir a una comunión con las deidades. Y no es un asunto social meramente lo que el apóstol Pablo está indicando, sino tiene que ver con un asunto teológico. Los paganos se embriagaban y de esta manera sentían que inducían a un alto nivel de conciencia religiosa y tenían comunión con los dioses a los que ellos adoraban. Se embriagaban y vomitaban para que pudieran embriagarse más. Incluso se han descubierto en términos arqueológicos fosos que eran usados para este propósito. Se embriagaban y iban a los fosos a vomitar, de allá regresaban a seguir embriagándose y luego a seguir vomitando. Y ese era el común que les dominaba. Y por eso es que Pablo les da esta orden a los hermanos. Les dice: no os embriaguéis, les establece la prohibición, pero les da una orden positiva. Es como si dijera: no hagan esto, esto es negativo. Mejor hagan esto, esto es positivo, esto es lo mejor para ustedes. Ya ustedes que son creyentes, ya no deben seguir embriagándose. Esa es la idea ahí, amados hermanos, porque vemos ahí ese versículo nos muestra el medio por el cual el creyente es lleno del Espíritu Santo. Lo dice el verso 18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Vemos ahí, hermanos, un enfático contraste, no con vino, sino con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace esa acción. No es una acción que la podemos hacer nosotros. Y la idea de ese verbo, amados hermanos, ahí contradice la idea de aquellos que dicen: ustedes deben continuar siendo llenos por el Espíritu Santo. Y cito lo que dice Wallace en cuanto a esto: esto implicaría que los efesios, antes de la prohibición y el mandamiento, estaban tanto borrachos como llenos del Espíritu Santo. Lógicamente ellos pueden preguntar: ¿por qué debemos dejar de embriagarnos si ya estábamos llenos del Espíritu Santo? Fin de la cita. Amados hermanos, lo que pasaba en la iglesia de Éfeso es que un grupo de hermanos estaban volviendo a los pecados que antes habían cometido y habían dejado de estar siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces la prohibición es: paren ya de embriagarse, no sigan embriagándose más y comiencen a ser llenos del Espíritu Santo. Y a los que están siendo llenos del Espíritu Santo, continúen en esa condición, sigan en esa condición. Pero hermanos, nos vemos en la obligación de hacerle 3 preguntas al texto.
¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo nos dejamos llenar por el Espíritu Santo? ¿Y por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? El verbo que vemos en el versículo 18 que dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hermanos, puede traducirse así, déjense llenar. Permitan ustedes ser llenados. No dice que nos llenemos nosotros, sino que permitamos ser llenados por el Espíritu Santo. El vino, hermano, como lo vimos en el mensaje pasado, provoca un efecto sedante en la persona. Entre más bebe y bebe la persona, pierde el control y es controlado por el vino para el desorden. Pero el Espíritu Santo produce un efecto estimulante que nos despierta para que hagamos la voluntad de Dios, para que adoremos a Dios, y nos controla para orden. El vino controla para desorden, pero el Espíritu Santo nos controla para el orden. Lo vemos, hermano, en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la palabra para dominio propio. En este estado de llenura del Espíritu Santo hay fuerza espiritual, hay gozo racional, no perdemos el control, hay cordura, hay deseos limpios y ordenados, hay repudio a la maldad, hay conciencia de lo correcto y la inclinación hacia la voluntad de Dios. La llenura del Espíritu Santo no es un líquido que nos llena, no es un viento natural que viene y nos sopla o que yo lo puedo soplar. Como muchos en estos tiempos están diciendo, ven acá, te voy a dar el Espíritu Santo. Y soplan. Y así con esta pandemia, imagínense. Amados hermanos, no es una influencia. Es la persona misma del Espíritu Santo. Es Dios mismo. Y como persona no puede presentarse por secciones. No puede presentarse en partes. En el momento de la conversión viene a morar totalmente en nosotros. En el momento de la conversión, hermano, nuestro cuerpo es morada, es templo del Espíritu Santo y Él mora en su totalidad. Él no viene por partes, Él no viene por medidas, Él no viene por dosis. La llenura del Espíritu Santo, amados hermanos, es una condición de vida. Es un estado continuo para el creyente. Y la idea es, lo que te llena, te controla. Vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 28, lo que dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. La idea es que estaban siendo controlados por la ira. Cuando el Señor sanó a un paralítico en Lucas 5, 26, leemos y dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. La idea es, estaban siendo controlados por el temor. En Hechos 5:3, lo que dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías fue controlado por Satanás, esa es la idea. Cuando Pedro y Juan eran perseguidos en Hechos 5:17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. La idea es, estaban controlados por los celos. La palabra de Pablo a Elimas el mago en Hechos 13:10 dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Elimas estaba controlado por la mentira, por la maldad. Cuando eligieron 7 diáconos para atender a las viudas, en Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Controlados por el Espíritu Santo. La idea es, hermano, de nuevo, lo que te llena, te controla. Si está llenándote de odio, serás controlado por el odio. Si está llenándote de arrogancia, serás controlado por la arrogancia.
Si te llenas de amor por este mundo, serás controlado de amor por este mundo. Si te llenas de superioridad sobre los demás, serás controlado por ello. Si estás llenándote de envidia, la envidia te va a controlar. Si te llenas de celos, serás controlado por los celos. Si te llenas de amargura, la amargura te va a controlar. Si te llenas de pensamientos inmorales, serás controlado por ellos. Pablo quiere demostrar que como el vino posee y domina al que lo ingiere, así el Espíritu Santo posee y domina la vida de los que lo permiten llenar. Y de nuevo, hermano, este es un verbo que nos presenta una acción continua, hecha por el Espíritu Santo. No somos nosotros que la hacemos, nosotros permitimos, hermano. Y como es una orden, es necesario, es un imperativo, es necesario que nos dejemos llenar. Es necesario que permitamos ser llenados por el Espíritu Santo. Porque recuerden que los imperativos tienen que ver con nuestra voluntad. Ahora, como les dije antes, nos permite que interpretemos ese versículo, ese verbo, déjense llenar. Y recordemos que es un plural, no es para personas individuales, es para toda la iglesia, es para todos los hermanos. Y no debe de entenderse, amados hermanos, que la llenura del Espíritu Santo tenga que ver con que si oran por ti, tienes que irte de espalda. Con que si oran por ti, tienes que experimentar calambres o revolcarte en el piso. No es esa la idea. Ahora, ¿cómo nos dejamos llenar por el Espíritu Santo? Cuando no contristamos al Espíritu Santo. Así nos dejamos llenar. Cuando no contristamos al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista, amados hermanos, el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se contrista cuando no somos imitadores de Dios. Lo vemos ahí en el contexto, en Efesios 5:1 al 12. Vamos a considerar algunas frases. Contristamos al Espíritu Santo cuando no somos imitadores de Dios, cuando no queremos andar en amor, cuando nos gusta la fornicación y la inmundicia, cuando hablamos palabras deshonestas y necedades, cuando nos dejamos engañar por palabras vanas, cuando no queremos andar como hijos de luz, cuando no comprobamos lo que es agradable al Señor. Contristamos al Espíritu Santo cuando participamos en obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo nos dejamos llenar? Cuando conocemos y obedecemos su palabra. Esto nos lleva al contexto ahí en el verso 17. Lea conmigo, hermano, por favor. Dice: por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. En el mensaje pasado vimos, hermanos, que la voluntad de Dios está revelada en su palabra. ¿Y quién inspiró, hermanos, la palabra? La inspiró el Espíritu Santo. Por eso nos sorprende lo que Colosenses capítulo 3 verso 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí encontramos en Colosenses capítulo 3 verso 16 los mismos resultados que produce, amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo que vemos desde el versículo 19 en nuestro pasaje que estamos considerando. La idea es, amados hermanos, como lo dijo Henry Tolopilo, y cito lo que él dijo: la llenura del Espíritu Santo es ser obediente a lo que el Espíritu Santo ha revelado en la palabra de Dios. En la medida en que somos obedientes a la palabra de Dios, en esa medida estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Fin de la cita. Entonces, hermanos, estas son acciones simultáneas, amados hermanos. A medida vamos conociendo la voluntad de Dios en su palabra, vamos siendo llenos del Espíritu Santo. Paul Washer, también cito lo que él dijo: no me hables de la llenura del Espíritu Santo sin hablarme de la llenura de la palabra. Fin de la cita. Amados, por tener una mala teología sobre ese concepto de la llenura del Espíritu Santo, pasé por muchos años visitando lugares, hermano, alejado de mi familia, alejado, hermano, de mis amigos, a visitar lugares escondidos y a gritar: lléname, lléname de tu Espíritu Santo. Y la Biblia ahí la tenía al lado.
horas de rodillas pidiendo que me llenara con su Espíritu Santo, pero la Biblia no la abría. Y quizás muchos pasamos por ahí, amados hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo es dejar que Dios nos gobierne. Ser llenos del Espíritu Santo, amados hermanos, es dejar que la palabra de Dios nos gobierne. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es vivir la vida que Dios quiere que vivamos. No es poder para hacer milagros. Tampoco es fuego en las manos. No son calambres, hermano. Es vivir en la voluntad de Dios. Y necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué la necesitamos? Porque como dice John MacArthur, si no se hubiera incluido la verdad expresada en el versículo 18, que es el corazón del mensaje de Pablo, la carta de Efesios tendría todo el aspecto de un texto legalista. Cada exhortación del apóstol tendría que cumplirse por el poder de la carne. Los creyentes se verían en la necesidad de confiar en sus propios recursos y fortaleza para seguir el gran mapa de carreteras de la vida cristiana presentado por el apóstol en los capítulos 4 al 6. Y por supuesto se darían cuenta de su absoluta deficiencia. Los cristianos no pueden andar en humildad, en unidad, en separación para Dios, luz, amor y sabiduría, aparte de la energía y el dinamismo del Espíritu Santo. Fin de la cita. El Espíritu Santo nos capacita para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Pero recuerden, hermano, Él es control. La llenura es control. Control del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, hermanos amados, Dios quiere que su pueblo esté lleno del Espíritu Santo. Dios quiere que tú estés lleno de su Espíritu Santo. Dios quiere que estemos llenos y no vacíos. Ahora veremos 3 características de un creyente que está siendo controlado por el Espíritu Santo. Recuerde, no tiene nada que ver con caer de espalda. No tiene nada que ver con gritos despavoridos, ni temblores o calambres. El versículo 19 nos muestra una de las características de aquel que está siendo controlado por el Espíritu Santo. Está constantemente alabando a Dios. Una de las características del que está siendo controlado por el Espíritu Santo es que está constantemente alabando a Dios. Y vemos lo que dice ahí, hermano, lo invito a leer el verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Como resultado del control del Espíritu Santo, el creyente de manera activa participa en alabar, en darle alabanza al Señor. Es algo que por lógica tiene que ocurrir en nosotros. Cuando la palabra de Dios nos está llenando, igualmente el Espíritu Santo de manera simultánea nos va a llenar. Y por lógica, hermanos, vamos a alabar a Dios. No tenemos que ser títeres que nos estén diciendo párese y alabe. No, porque por lógica, si estamos siendo llenos del Espíritu Santo, vamos a responder con alabanza a nuestro Dios. Tiene que ver con nuestra adoración al Señor. ¿Y de qué manera lo hacemos? Lo hacemos, hermano, de una manera gozosa y edificante. Verticalmente adoramos a Dios, pero de manera horizontal nos edificamos de unos a otros a través de la letra de estos cantos tan maravillosos que entonamos, hermanos, cuando nos reunimos juntos para alabar al Señor. Adoramos a Dios y nos edificamos los unos a los otros a medida cantamos. Y vemos en el Antiguo Testamento las invitaciones que los salmistas hacen a alabar a nuestro Dios. Salmo 33, verso 1 al 3 dice: alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. El Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y luego el Salmo 69:30 dice: alabaré yo el nombre de Dios, con cántico lo exaltaré. Amados hermanos, con gozo edificante, con entendimiento debemos alabar al Señor. El bien es para nosotros.
Es maravilloso que cuando adoramos a Dios, exaltamos su nombre. Pero hermanos, en resumidas cuentas, el bien es para nosotros también. El receptor de esa alabanza, hermano, como lo vemos en el versículo 19, al final, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El receptor de esa alabanza es el Señor Jesucristo. Siempre cuando vemos esa palabra Señor en Efesios, hermano, tiene que ver con el Señor Jesucristo. Todos los cantos deben ser cristológicos, amados hermanos. Y luego el medio que vemos ahí es nuestro corazón. Ahora, la segunda característica del que está siendo controlado por el Espíritu Santo es que tiene un corazón agradecido. Como resultado de ser controlado por el Espíritu Santo, nosotros damos gracias al Señor. La frecuencia, vemos el versículo 20, hermano, leamos por favor, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ese versículo, nos muestra la frecuencia de nuestra acción de gracia, dice, dando siempre gracias a Dios. Pero también nos enseña el motivo de nuestra gratitud, dice el versículo 20, por todo al Dios y Padre, por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios, no solo por lo bueno, sino también por las cosas malas, amados hermanos. Estas son tres características de un cristiano que está siendo controlado por el Espíritu Santo. Vimos la primera, está constantemente alabando a Dios. La segunda, tiene un corazón agradecido. La tercera, constantemente vive en sumisión mutua. Eso es lo que vamos a ver, hermanos, para terminar. Constantemente vive en sumisión mutua. Esta acción, hermano, curiosamente no la hacemos nosotros. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto el verso 19 en adelante, esa adoración es de forma activa. Pero eso que dice el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, es una acción que no la hacemos nosotros, sino que es una acción que el Espíritu Santo, al ser controlados por Él, al ser llenos por Él, el Espíritu Santo nos coloca en una relación correcta con nosotros mismos, en una relación correcta con Dios, en una relación correcta con los demás. Y este versículo sirve de puente, hermano, para todo lo que viene del versículo 22 en adelante, para todas las relaciones, hermano. Y la manera de esta sumisión, no hay otra, hermano. Solo en el temor de Cristo, en reverencia a Cristo, por respeto a Cristo. Si no anhelas respetar a Cristo, si no anhelas dar reverencia, dar honor a Cristo, tú no podrás cumplir todo lo que viene de aquí en adelante, ni lo que está antes de este versículo. Amados hermanos, hemos considerado que en este pasaje Cristo nos enseña 5 mandatos importantes sobre la vida del cristiano, para que los cristianos vivamos sabiamente. 5 mandatos importantes sobre la vida cristiana para que los cristianos vivamos sabiamente. El primero que vimos el martes pasado, el cristiano debe poner atención, en la manera en la que está viviendo. Recuerda que desarrollamos este pasaje viendo una manera negativa de vivir. El cristiano no debe vivir en la misma manera que viven los incrédulos. Vimos 2 maneras positivas. La primera es que el cristiano debe vivir como hijo de Dios. La segunda que vimos, el cristiano debe vivir sacándole provecho a cada oportunidad en la vida para honrar a Cristo. Vimos el segundo mandato, el cristiano no debe ser insensato en cuanto a la voluntad de Dios. El jueves de la semana pasada vimos el tercer y cuarto mandato. El cristiano debe comprender cuál es la voluntad de Dios. El cristiano, y el cuarto que vimos, el cristiano no debe ser controlado por el vino. Pero hoy vimos el quinto mandato, el cristiano debe vivir siendo controlado divinamente. Desarrollamos 3 características de un cristiano que está siendo controlado por el Espíritu Santo. Está constantemente alabando a Dios. La segunda característica, tiene un corazón agradecido. La tercera característica, constantemente vive en sumisión mutua. Cristo vivió, hermano, de manera sabia en esta tierra. Cristo cumplió la voluntad del Padre. Fue lleno del Espíritu Santo. Fue controlado por el Espíritu Santo, según lo dice Lucas 4:1. Hermanos, ustedes reconocen que necesitan la llenura del Espíritu Santo. Cristo fue ejemplo de ser lleno del Espíritu Santo. Está siendo lleno del Espíritu Santo ahora mismo, hermano. Este es un mandato que debes cumplir si eres creyente. Cristo vivió alabando al Padre en todo momento, dándole gracias, y se sometió a la voluntad del Padre. ¿Estás haciendo tú lo mismo? Como resultado de estar lleno del Espíritu Santo, ¿alabas a Dios
con los hermanos? ¿Te gusta ir al templo? ¿Le das gracias a Dios por todo? ¿Te sometes a los demás hermanos en el temor de Dios por respeto a Cristo? Amigo que estás aquí, si tú quieres vivir una vida controlada por el Espíritu Santo, la clave está en que te entregues a Cristo. No hay otra manera. La psicología no puede ayudar. Los brujos tampoco. La única manera de vivir siendo controlado por el Espíritu Santo es que te entregues a Cristo. Y Cristo te llama a que te arrepientas de tus pecados. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Quiero pedirles que oremos, por favor. Eterno Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita. Padre amado, como dijo un predicador de renombre, me siento corto para hablar sobre este tema. Me siento inepto para hablar sobre este tema. No hubiera sido posible hacerlo si no fuera la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.